la unidad que vimos de aplicaciones de derivadas, comenzamos con integral definida, que era el proceso inverso indefinida, ¿no? Inverso a la derivación. ¿Sí? Acá el objetivo era encontrar una función que derivada me dé la función, en este caso, por ejemplo, 2x. Y ese proceso lo encontramos un conjunto de funciones que satisfacían eso, ¿sí? Que eran de la forma, en este caso, ¿cómo era la función? Una función cuya derivada me dé 2x. ¿Cuál era en este caso la función? X X cuadrado al cuadrado. más C. X cuadrada. Esa es una, ¿sí? Pero también x cuadrado más 1, x cuadrado más 10, x cuadrado menos un medio, cualquier función, la x cuadrado más una constante, al derivarla me producía la función esta 2x. Entonces, ese conjunto de funciones que lo llamamos primitivas, se denota con, bueno, acá lo habíamos visto que las 8 funciones estaban relacionadas entre sí porque eran desplazadas, ¿no? Eran con un desplazamiento vertical. Este conjunto de funciones las denotábamos como integral, acá lo habíamos visto, como integral de f de x diferencial x. Era igual a f de x más constante, donde f de x es una función que derivada me produce f de x. ¿Sí? Lo que estaba acá dentro de este símbolo se llamaba integral, esta función se llama integrando, está relacionado con la variable de integración, diferencial x, la constante de integración, y esta es una antiderivada, una función que derivada me da f de x. Y lo denotamos con así, integral. La notación esta se lee antiderivado primitiva de f con respecto a x. ¿Sí? Y con esto, teniendo en cuenta de que era la operación inversa, habíamos sacado las reglas de derivación, de integración. ¿Sí? Teníamos que la integral de 0 es c, donde c es una constante, la integral de una constante es k por x más c, porque derivada me produce la constante k. La integral de una constante por f de x, la constante sale afuera y me queda k por la integral de f de x frente de x. La integral de una suma o una resta es la suma o resta de las integrales, ¿sí? Y después de ahí sacamos las integrales de algunas funciones, por ejemplo, de una potencia, que era, por ejemplo, la integral de x a la a para a distinto de menos 1, es x a la a más 1 sobre a más 1, siempre más una constante. La integral de 1 sobre x es el logaritmo natural del módulo de x. La integral de y a la x es a la x más constante. La integral del seno es menos coseno, porque la derivada de esto me da seno. La integral del coseno es seno de x más constante. La integral de la secante al cuadrado es la tangente de x más constante. Y yo todas estas reglas o estas reintegrales particulares de algunas funciones, las vamos a usar para resolver algunas integrales que combinan algunas de estas funciones. Bueno, y vimos algunas reglas básicas de integración, ¿sí? Aplicando esas reglas básicas, pues, resolvimos estas integrales, que acá aparecían combinadas algunas de esas funciones, ¿no? Y a su vez teníamos que usar qué operación aparecía acá, ¿no? Y en vez de hacer la operación que aparece, aplicarla para obtener las integrales de estas funciones. Acá, por ejemplo, esto lo poníamos como una potencia. ¿Qué potencia? X a la menos 3. X a la menos 3. A esto también, ¿cómo hicimos para resolverla esta? X a la menos un medio.
Vale, X aún a medio. un medio, ¿no? Porque no estaba con el, abajo en el denominador, entonces X era un medio. Y acá es una constante por una función, la constante la sacamos afuera y nos quedaba 2 por la integral del seno, y después para la integral del seno usaba la tabla de integrales que tenemos antes, ¿no? Y acá, que es un polinomio, lo aplicamos la integral de una suma algebraica, ¿no? Entonces dividimos, me queda la integral de 3x a la cuarta menos diferencial x menos la integral de 5x cuadrado diferencial x más la integral de x diferencial x. Y después aplicaba la regla propiedad acá, las constantes las sacaba afuera, ¿m? Y después me quedaba la integral de una potencia. Y en este caso, como la raíz de x está dividiendo a ambos, a x y a 1, distribuía para tener la integral de una suma. Porque no hemos visto integral de una división. No, después vamos a ver qué reglas se pueden usar para estos casos. En este caso sale fácil distribuyendo la raíz de x en cada uno de los términos. Bueno, eso es lo que vimos en la clase pasada. Y después vimos que como cuando uno encuentra la integral indefinida de una función, lo que obtiene es un conjunto de soluciones, porque es una función primitiva más una constante. Podría ser cuando uno pide una función, una antiderivada, podría dar cualquiera. Pero si uno quiere una particular, necesito tener un poquito más de información. Entonces eso es lo que pasa acá. Me pedía determinar la solución particular de esta integral, pero me da una condición. Me dice que la primitiva evaluada en 1 me da 0. Entonces, como ya habíamos obtenido esa primitiva, recién en el ejemplo, después lo que tengo que hacer es esa primitiva, evaluarla en 1, igualarlo a 0, y de esa manera encontraba la constante C. Y con eso yo obtenía una, esta integral, con esa condición, tiene una única solución que es esta, ¿no? Si no, tiene tantas como constantes yo pueda poner ahí en el valor de C. Esos hay unos ejercicios en el práctico, los primeros ejercicios. Después vimos algunos métodos de integración, ¿sí? Porque no siempre aparece integral de suma y resta, ni integral de una potencia. Entonces, ¿qué pasa cuando me aparece el integrando? Tiene otro aspecto. Bueno, depende cuál sea el aspecto del integrando, es qué método puedo utilizar para integrar. Entonces lo que vimos en la clase pasada, que uno de los métodos se llama método de sustitución. ¿Y cuándo se aplica? Cuando yo tengo en el integrando una función que está compuesta, ¿sí? Pero aparece la función evaluada en otra función y a su vez aparece la derivada de esa función que está en el argumento, ¿sí? Entonces uno le decíamos esta que es la función exterior y esta es la función interior. Si yo en una integral puedo ver así a simple vista de que tengo una composición, ¿sí? Una función evaluada en otra y a su vez está la derivada de esa función interior, entonces dice que la integral de esa composición, de este integrando con ese aspecto, es la primitiva de la f evaluada en g más la constante. Pero no siempre es tan inmediato identificar la composición y que a su vez ahí uno lo vea que está la derivada de esa función interior. Entonces, si eso no es tan evidente, podemos hacer sustitución, llamar a esa función interior, llamarla u, de ahí el nombre de hacer un cambio de variable, sustituir, y derivar. La derivada ahora de u es igual a la derivada de g con respecto de x, ¿no? Y después uno lleva todo el integrando en función de u. Entonces tiene una función cuya variable de integración es u. Entonces me queda mucho más sencilla y la integral de f de u diferencial u va a ser la primitiva de la f evaluada en u más constante. Y eso es lo que vimos la clase pasada.
que la primera, cuando uno podía identificarlas a esa función y que a su vez estaba la derivada de la función interior, la decíamos que era calcularla observando patrones, porque observaba eso. Acá, por ejemplo, la función interior era x cuadrado más 1, y la que contenía el exterior, ¿cuál era? X cuadrado. X cuadrado, pero ahí se ve que a su vez en el integrando está la derivada de la función interior, que ¿cuál es? 2x. 2x. Entonces uno decía, bueno, la integral de esto va a ser la primitiva de x cuadrado, que ¿cuál es la primitiva de x cuadrado? X cubo sobre 3. Más constante, ¿no? Pero bueno, pero es la primitiva evaluada en g. ¿Y g quién es? La función interior. Que es x cuadrado más 1. Entonces va a ser la primitiva que me dijeron x al cubo sobre 3, evaluada en esto, más constante. Y acá, por ejemplo, también tengo una función exterior y una función interior. ¿Cuál es la función interior? 5x. 5x. ¿Sí? ¿Y la función exterior cuál es? Coseno. Coseno. Entonces, tengo la función, va a ser la primitiva del coseno, y a su vez tengo la derivada de la función interior, la derivada de 5x, ¿cuál es? 5. 5, está acá. ¿Sí? No está en el orden que uno la busca, pero como es conmutativo el producto, es el mismo. Entonces, la primitiva del coseno evaluado en 5x más constante. Bueno, todo eso lo trabajamos en la clase pasada. Como la primitiva del coseno es el seno, me queda el seno evaluado en 5x más constante. Bueno, y así trabajamos las otras. Esta la pensamos, esta no era tan inmediata porque Teníamos que encontrar cuál era la interior y exterior. claro, la interior es 2x menos 3. Y la No exterior, tenía derivada esa. Y había que tratar claro, de cambiarla. claro, no estaba la derivada de la función interior que sería 2. Entonces, pero sí puedo ponerlo multiplicando y dividiendo por 2 para acomodarla y de esa manera la sacaba inmediatamente. Que es lo que hicimos acá. Por ejemplo, acá multiplicamos y dividimos por 2, entonces el 2 lo dejamos acá y el 1 medio lo sacamos afuera. Entonces ahora sí me queda una función que contiene a otra y está la derivada de esa otra. Entonces, ¿qué dice la regla? Que es la primitiva de la x a la 1/3 evaluada en la 2x menos 3, y que es lo que tenemos acá, ¿no? Es la primitiva, el 1 medio que salió afuera, y la primitiva evaluada en 2x menos 3 más constante. Pero como esto era, la función exterior era x a la 1/3, al sumarle 1 a 1/3 me queda 4/3. ¿Sí? Y entonces, dividido 4/3, que dijimos es 3/4, para subirlo arriba lo pongo como por 3/4, más constante. Bueno, eso es lo que vimos en la clase pasada, y después dijimos, bueno, otra forma de resolverlo es si no identifico el patrón inmediatamente, hago la sustitución, u igual a g de x. Y tengo que hallar después de u igual a la g' diferencial de x, reescribir la integral en términos de u, encontrar la integral, y después, una vez que encuentro la integral, esa que es muy más sencilla, la reemplazo u por lo que había llamado, ¿sí? G de x. Y bueno, uno puede verificar derivando y viendo que me da el integrando. Bueno, entonces, por ejemplo, habíamos visto esta, que decíamos, bueno, podría hacerlo identificando patrones, o bien hacer una sustitución, llamo u igual a quién. 3x más 5. Bien, ¿sí? Y después tengo que calcular du y después hacer la sustitución. Entonces, bueno, llamamos u igual a 3x más 5, entonces du va a ser 3 diferencial x.
Entonces, pues acá puedo despejar el diferencial x y me queda que el diferencial x es diferencial u sobre 3. Entonces vengo acá y reemplazo 3x más 5 por u. Y reemplazo el diferencial x por lo que pude encontrar acá. Entonces me queda la integral de u a la 5 por du sobre 3. ¿Ven? Y me queda una integral más fácil de calcular y todo en términos de u, porque es la integral de una potencia. Pero esa constante 3 que está abajo lo puedo sacar afuera como 1 sobre 3. Entonces me queda un tercio, integral de u a la quinta, diferencial de u. Ahora esta integral es fácil porque es de una potencia. Entonces, la integral de u a la 5, ¿cuál es? U a la 6 dividido 6. ¿Sí? Y entonces me queda un tercio por u a la 6 sobre 6 más constante. Pero bueno, ya una vez obtenida la integral en términos de u, ahora reemplazo u por lo que era, 3x más 5. Entonces me queda 3 por 6, 18, 1 sobre 18, por 3x más 5 a la sexta más constante. ¿Mm? En realidad este método, así, trabajándolo así, es lo mismo que recién, ¿no? Nada más que así a lo mejor el otro hay que darse cuenta de encontrar la función exterior, la interior, y de ver si puedo encontrarla. Si también ahí en el radicando aparece, perdón, en el integrando aparece la derivada de la función interior. Acá, esto ya también lo trabajamos, llamamos u a quién. A 2x lo más que 1. está dentro de la raíz, ¿no? A 2x menos 1. Y entonces dijimos, u es 2x menos 1, entonces diferencial u es 2, diferencial x, y de ahí despejamos diferencial x. Pero a su vez, si yo reemplazaba acá, me quedaba x por raíz de u, y podía reemplazar eso también, ¿no? Me queda du sobre 2. Pero me seguía apareciendo x, y yo tengo que llevar todo en términos de u. Entonces, bueno, despejamos u de acá, despejamos x, perdón. Despejamos x, entonces el 1 que está restando lo pasamos sumando y el 2 dividiendo, y acá tengo x en términos de u. Entonces vinimos y reemplazamos esto, y la raíz de u lo pusimos como a un medio, y las constantes de abajo lo multiplicamos, lo sacamos afuera, como un cuarto, y u a un medio lo distribuyo acá y me va a quedar la integral de una suma. Pero además la integral de una suma de potencias, que es fácil de sacar. Entonces la sacamos, acá ya está sacada, y después al final, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar u por lo que vale, ¿sí? Que era 2x menos 1. Si quiero lo dejo ahí, y si no, bueno, ahora ¿qué puedo hacer? Aplicar distributiva y mejorar un poco el aspecto de esta expresión. ¿Mm? Bueno, hasta ahí llegamos a la clase pasada y les dejé esta para hacer. Y creo que se me pasó y se la subí resuelto, ¿o no? Sí, la habías mostrado sin querer, profe. Ah, bueno, pero bueno, a ver, cuéntenme. Ahí, por ejemplo, no, acá no está la resolución, está en... ¿Qué podríamos tomar como u? ¿Qué se puede tomar como u ahí? ¿Qué opinan? Sí, estaba resuelta. Se las puse cuando le subí todo, pero bueno, hagan de cuenta que no le miren, piensan. ¿Qué se puede tomar como u acá? Cos. Coseno de x, ¿no? Porque acuérdense que el otro día le había dicho que coseno de x al cuadrado quiere decir coseno de x entre paréntesis elevado al cuadrado. Entonces uno puede tomar como u el coseno de x, y después tengo que sacar de u respecto de x y despejar el de x, ¿no? Bueno, esto... ¿Entienden? Entonces llamamos u al coseno de x, llamamos u al coseno de x,
Entonces du va a ser la derivada, va a ser menos coseno de x. Y de acá despejo de x. Entonces dx es igual a du dividido menos seno de x. Entonces vengo acá y me queda el integral de u al cuadrado y por seno de x, y el de x lo reemplazo por menos de u sobre seno de x. ¿Ve? Entonces al reemplazarlo se cancela estos dos y me queda la integral me va a quedar menos la integral de u cuadrado diferencial u. Y la integral de u cuadrado diferencial u, como es la integral de una potencia, que es igual. U a la 3 dividido 3. Y bueno, una vez que tengo calculada la integral de esa potencia, que es más fácil que obtener esta directamente, ¿qué hago? Reemplazo u por lo que era, coseno de x. Entonces me va a quedar menos un tercio coseno de x al cubo más constante. Que también lo puedo poner al cubo o escribirlo ahí porque es una notación. Poner menos un tercio cos cubo de x más constante. ¿Sí? Bueno, esto era un método para integrar para calcular la integral, donde en el integrando aparece una función compuesta, ¿sí? Y está la derivada de la función integral. Pero no siempre se puede aplicar ese método, hay que ver en la forma, el aspecto que tiene el integrando. Otro método para calcular integrales es el denominado método de integración por partes. ¿Qué dice este método? Que si yo tengo dos funciones derivables, de aplicar la regla de derivación para el producto, vamos a encontrar una regla para derivar una función, donde una función que tiene un aspecto de multiplicación, pero vamos a ver qué características tienen esos factores que aparecen en el integral, ¿no? Entonces, la derivada del producto, nosotros sabemos por lo que vimos en el primer cuatrimestre que es la derivada de la primera, de f, por la segunda sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, si uno de acá despeja, si uno despeja esta función, ¿sí? F por G', puede pasar este término al primer miembro. ¿Con qué signo? Acá está con signo positivo, está sumando, lo puedo pasar al primer miembro restando. ¿Sí? Entonces uno ahora puede aplicar, me queda que F por G' es igual a F por G' menos F' por G, simplemente despejando este producto. Ahora, si uno aplica integral en ambos miembros, o sea, ya aplico la integral acá e integral acá me queda la integral de qué operación? Resta. De una resta. Y la integral de una resta, ¿qué es igual? A la resta de las dos partes integradas. Claro, la resta de las integrales. Entonces, si yo integro a ambos miembros, me va a quedar la integral de esta menos la integral de esta igual a la integral de este producto. Pero la integral de la derivada, ¿a qué es igual? A la primitiva. A la primitiva. O sea, ¿y cuál es la primitiva? En realidad, ¿cuál es la primitiva de esto? O sea, la integral es una primitiva, ¿no? Pero ¿qué significa? Que si yo, cuando uno obtiene la integral, que está buscando una función cuya derivada me dé esto. ¿Y cuál es la función cuya derivada me da esto? La función original. Claro, o sea, el producto, F por qué. Entonces, es esto, ¿no? Si uno aplica integrales en ambos miembros, me queda que es la integral de f por g' menos la integral de f' por g, diferencial x, y acá ya aplicó ya distribuyó las integrales, entonces acá me falta también el de x al
a la primera integral. Y esto es como la primitiva como una primitiva de f por g' es la misma f por g, de ahí queda como esto que está acá, me da la misma f por g, me queda que f por g menos integral de f' por g diferencial de x es igual a la integral de f por g'. Entonces de acá sale una regla, que dice que si yo tengo la integral de un producto donde tengo una función f y la derivada de otra g, entonces la integral de ese producto es el producto de las funciones de la f y g, ¿sí?, menos la integral de la derivada de la f, o sea, de la otra ahora, por la g sin derivar. Y este método, ¿sí? Entonces es lo mismo que estaba leyendo recién, pero ahora escribiendo al revés, ¿no? La integral de f por g' es f por g menos la integral de f' por g, ¿sí? Este método se llama método de integración por partes. Entonces, ¿qué tengo que tener para aplicar este método? Tengo que tener la integral de un producto de funciones. Tengo que tener una función, una que la voy a tomar como una f, y la otra tiene que ser la derivada de una función, de una segunda función g. Entonces, cuando yo quiera obtener esa integral, va a ser el producto de las funciones sin derivar menos la integral de la derivada de la otra que estaba sin derivar por la segunda sin derivar, ¿sí? Entonces, este método, desde entonces dijimos, es el que se denomina método de integración por partes. ¿Qué tengo que tener? Un producto, ¿sí?, con esta característica. Por ejemplo, calcular la integral de calcular las siguientes integrales. ¿Qué observamos acá? Que tenemos un producto, ¿sí? Acá también hay un producto. Y acá hay un producto. División, Sí, pero lo lo puede podés escribir como pasar. producto. Logaritmo de x, logaritmo natural de x por 1 sobre x al cuadrado. Claro, que sería lo mismo que x a la menos 2. ¿Ven? En esos casos tengo productos. Entonces, si la regla de recién lo ponemos así, que es lo mismo, ¿no? En vez de llamarla f y g, acá lo llamé u y b' es lo mismo. Si tengo la integral de u por b', eso es igual a u por b menos la integral de u' por b, ¿sí? Bueno, entonces tendríamos que estar viendo a quién llamamos u, cuál es la u y cuál es la b'. Fíjense que después uno puede seleccionar, tiene que seleccionar de tal manera que después esta integral resulte más sencilla de integrar que esta. Porque si se complica cada vez más, obviamente que he seleccionado mal a quién llamo u y a quién llamo b'. Bueno, entonces, ¿qué les parece acá? ¿A quién llamarían u y a quién llamarían b', en el primer caso? B' es de X y U a X. U a X y B' a X. Bien, entonces, ¿qué tendría que estar sacando? Después, fíjense que me necesito tener el U' y B. Bueno, U' es la derivada de U. ¿Y B quién es? La integral de B'. Claro, la primitiva. Bueno, entonces si llamo U a X, U', la derivada de U, es 1. Y B' la llamamos E a la X. B es E a la X, porque es una de las primitivas, ¿no? Entonces me va a quedar, según esto, es U por B, o sea, U es X por B, o sea, X por E a la X, menos la integral de U', que es 1, por B, ¿sí? Y fíjense que ahora esta integral es fácil de sacar. Entonces me queda que la integral de este producto es X por E a la X menos la integral de E a la X. ¿Cuál es la integral de E a la X? E a la X. E a la X. Entonces la integral de este producto
resultó ser x por e a la x menos e a la x más constante. ¿Sí? Entonces, la integral de este producto lo he resuelto utilizando el método de integración por partes. Entonces, ¿en qué consiste? Que tengo que tener un producto en el integrando que tenga este aspecto. Tengo que ver a qué voy a llamar u y a qué voy a llamar b'. Y entonces, una vez seleccionados cuáles son el producto que aparece en el integrando, esto dice que es u por b menos la integral de u' por b. Bien, a ver si ustedes solo se animan a hacer calcular esta integral. Los espero un ratito. Fíjense, aquí llamamos u y aquí llamamos b'. ¿Se animan? Yo no entendí, así que por mí no. Pero bueno, ¿Cómo? yo no entendí. Y a ver qué sale. Bien. Fíjate que para aplicar el método de integración por partes, tengo que tener en el integrando, que es el integrando, lo que aparece acá, un producto. En este caso, ¿tengo un producto? Sí. Sí, tengo un producto. Bueno, entonces hay que ver si yo puedo, ¿qué tiene que aparecer en ese producto? Una función y su derivada. Entonces, ¿cuál puedo elegir como u y cuál puedo elegir como b'? Cualquiera. Pero hay que ver que después te aparece es u por b menos la integral de u' por b. Te vuelve a aparecer otra integral. Entonces no puede ser cualquiera, tenés que ver que después, cuando vuelvas a integrar, esa integral ya te salga media como inmediato o mucho más rápido. Entonces, bueno, uno podría pensar a quién llamo u y a quién llamo b'. Eso es lo que quiero que ustedes propongan y lo vemos. ¿Entendemos? Una vez que yo obtenga, que tenga u y b', la u y la b' propuesta, después que necesito sacar u' y b'. Y bueno, si tengo b', necesito b, al revés, ¿no? Si tengo b', ¿cómo obtengo b? Es la primitiva, es la integral. Y si tengo u' es la derivada, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que plantearse. ¿Lo espero un ratito? Ahora más o menos te das cuenta qué hacer. O por lo menos intentar, probar, y vemos. Si no funciona, si vos llamaste u y b' y no funciona, y es al revés, pues no te queda otra, ¿no? Ustedes lo tienen ahí, no lo tienen, no sé, sí lo tienen a esos 3 ejercicios. Piensen en el segundo, se lo dejo presentando en la pantalla. Al dejar de presentar, les mostré la resolución. ¿Se dieron cuenta? No. Bueno, ahí quería dejar nada más, no le quería dejar la solución. ¿Qué proponen? ¿Qué pueden llamar, qué proponen como u y qué proponen como b'? Yo
le puse u al logaritmo natural de x y Sí. b' a x al cubo. Ajá. Yo hice lo mismo. Yo Bien. hice lo mismo. Si u es logaritmo natural de x, ¿qué necesito sacar? El u', ¿no? ¿Sí? Porque necesito u', b' y b. U' va a ser ¿cuál? 1 entre x. 1 sobre x, muy bien. Y si b' es x al cubo, b, ¿quién es? X a la 4 sobre 4. Ajá. Bien, entonces según ¿Es esta al regla, cubo o al cuadrado, profesora? Disculpe. ¿cómo? ¿Es al cubo o al cuadrado? Fíjense, al cubo dice ahí. X al cubo, lo integral de x al cubo por logaritmo natural de x diferencial x. Ah, disculpe, no veía bien el 3. Ah, bien. Entonces, según la regla, dice que la integral de ese producto va a ser u por b. ¿Quién es u? Logaritmo natural. ¿Cómo? Logaritmo natural de x. Sí. Por b. ¿Y quién es b? X al cubo. No, no. X a la 4 sobre 4. Ah, porque b es la primitiva de x al cubo. X a la 4 sobre 4 menos que u'. ¿Quién es u'? 1 entre x. 1 sobre x ¿por quién? Por b. Y b me dijeron recién quién es. X a la 4 sobre 4. Bien. Bueno, ¿y esa nueva integral sale inmediata? ¿Qué quedó? La integral de un producto. ¿Sí? Bueno, entonces llamaron u', acá yo le llamé u', a x al cubo el mismo, ¿sí? Y u va a ser, o sea, la derivada ya es x al cubo, y la primitiva es x a la 4 sobre 4. B, logaritmo natural de x, b', 1 sobre x, que es lo que tenían ustedes, ¿sí? Entonces va a ser el producto de las funciones sin derivar, x, x a la 4 sobre 4 por logaritmo natural de x, menos la integral de la función que recién teníamos, la u', ahora va a ser la u, ¿sí? X a la 4 sobre 4, por la otra derivada, ¿sí? La que recién estaba sin derivar, ahora derivada. Cuando uno hace la operación acá, ¿qué va a pasar? El 1/4 sale afuera, y x a la 4 por 1 sobre x me va a quedar x al cubo. Y esta integral es inmediata, porque es la integral de una potencia. Entonces me va a quedar x a la 4 sobre 4 por logaritmo natural de x menos 1/4 por la integral de esta, ¿sí? Que es x a la 4 sobre 4. Después, el 4 y el 4 que sale de ahí se multiplican, me queda 1 sobre 16 y me va a quedar entonces menos 1 sobre 16 x a la 4 más constante. ¿Sí? Entonces acá, bueno, tengo que tener una función sin derivar, la otra derivada, y después en el nuevo integrando me tiene que aparecer al revés, ¿no? U y B'. O como lo llame, U' y B, depende a que llame una y la otra. Y en este caso recién me dijeron cómo lo pueden escribir como producto a esto. A ver, piensen cómo harían esa integral. Profe, disculpe que lo interrumpa. ¿Me Sí. podría volver a explicar el procedimiento del B porque no lo entendí muy bien? Sí. Fíjate que tengo que tener en el integrando una multiplicación. Había una multiplicación acá. Es lo que recién cuando me dijeron no sabían cómo empezar, dijimos, bueno, primero identifiquemos si hay un producto. ¿Hay un producto acá? Sí. Bueno, entonces, ¿qué dice la regla esta? Que si tengo la integral de un producto, tengo que tiene este aspecto, ¿no? Una función por otra derivada. Entonces dice que la integral de ese producto es igual a u por b, o sea, el producto de las funciones sin derivar, menos la integral de la derivada de la otra que aparecía acá sin derivar, por b', por esta
sin derivar, o sea, por la primitiva. Entonces uno tiene que identificar quién va a tomar como u, o sea, la función sin derivar, y cuál va a tomar como la función derivada. Entonces acá llamamos u, por ejemplo, en este caso, llamaron los chicos u, eligieron x cubo, ¿sí? Sí. Bueno, que yo acá lo llamé al revés de u', x cubo. ¿Sí? La función derivada le llamé x cubo y la función sin derivar le En llamé el logaritmo natural de x. ¿sí? Entonces, si la derivada es x cubo, la primitiva, es la integral, es x a la 4 sobre 4. Y, profe, ¿cómo obtengo ese x sobre 4 o 4? Porque si u' es x al cubo, Sí, u es una función cuya derivada me da x cubo, o sea, la integral. ¿Y cómo lo obtenemos? De las reglas que tenemos antes. La integral de una potencia. bien. ¿Sí? Acá vimos en la clase pasada las reglas, ¿no? Y las integrales de algunas funciones particulares. Acá, la integral de una potencia a que es igual a x a la a más 1 sobre a más 1 más constante, siempre y cuando se hace distinto de menos 1. Si tengo la integral de 1 sobre x, si la integral de 1 sobre x es el logaritmo natural del módulo de x más constante, tenés que venir acá para encontrar las primitivas. Uno después usa esta tabla. Bien. ¿Sí? Bueno, eso lo tienen ustedes. Sí, profe. Bueno, entonces, no debería, más allá de cómo llame a las funciones si u, b, b', puedo llamar f, g', es entender que tengo una función y la otra, una función sin derivar y la otra derivada, ¿no? Bueno, entonces es lo que hice, los chicos dijeron, bueno, la función derivada es x cubo, y entonces la primitiva es x a la 4 sobre 4, b es la otra, logaritmo natural de x, entonces su derivada es 1 sobre x, y bueno, entonces acá viene, que te dice que es el producto de las funciones sin derivar, o sea, va a ser u por b, o sea, x a la 4 sobre 4 por logaritmo natural de x, menos, dice, la integral de la otra función que estaba sin derivar, ahora derivada, ¿sí? Entonces, acá la que estaba sin derivar, ¿cuál era? B. Ahora quiero la derivada de B, ¿sí? Que es 1 sobre X, por la otra sin derivar. Por la otra, por la U. Entonces, bueno, ahora esta integral me quedó, se simplifica el x a la 4 y la x, se restan los exponentes, me queda x al cubo. El 1/4 sale afuera multiplicando porque es una constante, y me queda ahora una integral más fácil de calcular, que es la integral de una potencia. ¿Sí? Bien. Entonces ahora les quedaba les decía que a ver si pueden pensar cómo hacer este. Recién les pregunté, ¿esto lo puedo poner como un producto? Y me respondieron. ¿Qué me respondieron? Logaritmo natural de x por x elevado a la menos 2. Claro, por x a la menos 2. Ahí tienen un producto. ¿Sí? Entonces hay que ver, aquí llamo u y aquí llamo b'. Profe, yo la hice, no sé si me habrá quedado bien. Bueno, espera que piensen un poquito los que no habían entendido recién y ahí mostramos sus resoluciones. ¿Quieren mostrar después ustedes compartir pantalla? ¿Quieren mostrar fotos? Lo pueden mostrar para ver. Espero un ratito que lo piensen todos y seguimos.
Bueno. ¿Cómo? A ver, la tengo acá. No. Bien. Lo quieren que lo hagamos en... Esta es, ¿no? Sí. Bueno. Esta es la que tienen que hacer. Bueno, para hacer esta, la pensaron como la integral del logaritmo natural de x por x, ¿a qué me dijeron? A la menos 2. A la menos 2. Diferencial de x. Bien. Entonces, aquí llamaron u. Logaritmo natural de x. Muy bien, logaritmo natural de x. Entonces necesito el u'. ¿Cuál va a ser el u'? 1 sobre sobre x. x. El logaritmo natural de x, la u' es 1 sobre x. Bien. Bueno. ¿Y aquí llamaron b'? Al x a la menos 2. X a la menos 2. Muy bien. X a la menos 2, entonces b es la primitiva. Entonces b a qué va a ser igual. X a la menos 1 sobre 1. Menos 1. ¿Qué se hace? Porque acá tengo una potencia, ¿no? Y la integral de una potencia, ¿a qué es igual? Sumarle 1 y Le dividirlo. sumo 1 y divido por el mismo, ¿no? Por ese exponente. Entonces, menos 2 más 1, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1, como dijiste vos, muy bien. Y dividido menos 1. Me queda lo mismo, pero con signo menos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. ¿Todos? Bien. Entonces ahora vamos a la regla. ¿Qué decía la regla? Acá me dijeron que es u y en me dijeron que u llamaron al logaritmo natural de x y b' esta. Entonces la regla dice que es, acá que tengo que poner, La multiplicación de las primitivas. bien, o sea, u va a ser logaritmo natural de x por quién. Por x a la... Por menos x a la menos 1. Claro, ese menos lo puedo poner adelante y me queda x a la menos 1 multiplicado a eso, que es lo mismo que dividir por x, ¿no? Menos la integral de quién. U primitiva y b por b. Bien, entonces, ¿qué sería? Recién dijimos que tenía u por b, b'. Entonces ahora va a ser u'. ¿Quién es u'? 1 sobre x. 1 sobre x por, perdón, ¿por quién? X a la menos 2. Por b'. ¿Y qué me va a quedar? Va a quedar 1 sobre x cuadrado. Bien, diferencia de x, ¿sí? Y eso es igual a, esto queda como está, menos la integral de, acá me va a quedar x, 1 sobre x por 1 sobre x cuadrado, ¿qué me queda? ¿Integral de quién? X a la menos 3, ¿no sería eso? Sí, integral de x elevado a la menos 3. Profe, ¿no es ahí menos, o sea, u por b menos la integral de u' por b? Ah, espera. Sí, profe. Tiene Ahí razón. voy a escribirle como para que no se pierdan y no nos perdamos ahora. Porque ahí está el x a la menos 2 y sería menos, ahí donde está justo marcando.
Sí, espera que ahí lean. Además para que todos. Dijimos U, ¿sí? Por B'. ¿Sí o no? ¿Sí? B' usamos esta y U es esta. Entonces va a ser U por B, para todos, para que puedan salir, menos la integral de ¿quién? De U' por B. U' por B. Así me pueden salir, por B. ¿Sí? Bueno, entonces U por B, logaritmo natural de X, ¿por quién? Por B, por esto. Menos, ahora tenemos la integral de U', ¿quién es U'? Esta, 1 sobre X, ¿sí? Por B, ¿y quién es B? Menos X a la menos 1, ahí va a salir el menos afuera, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Va a salir el menos afuera y acá va a la menos 1, ¿sí? Y entonces ahí sí, ahí me queda más, ¿sí? Y acá me queda 1 sobre X por 1 sobre X, que es X a la que A la menos 2. a la menos 2, como me decían recién, diferencia de X. ¿Y eso a qué va a ser igual? Bueno, todo esto viene como está. Más que, Menos y a la menos 1. como recién, ¿sí? Más, menos, entonces me queda menos. ¿Sí? La integral de eso, que es lo que es X a la menos 2 más 1 sobre menos 1. Me va a quedar lo mismo que esto. Y ahí quedó, más que, La constante. más constante. Bueno, entonces conviene que siempre lo escriban a eso para no perderse. Entonces U por B, esto acá habían llamado U, habían llamado logaritmo natural de X y B' este. Entonces va a ser U por B menos la integral de quién? De U', que es 1 sobre X, por B, que es esto. Pero ese menos que está ahí va a salir afuera y me va a quedar con el menos se hace el más. Y después X a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre X, y 1 sobre X por 1 sobre X va a ser 1 sobre X cuadrado, o sea, X a la menos 2, como está acá. Entonces se le suma 1 al exponente y se divide por el mismo, entonces me va a quedar como quedó ahí. Una Bien. pregunta. Pero al final no quedarían más. ¿Cómo? No, porque ahí ya tenía más. Sí. Ya tenía más. Pero cuando te integras eso, te queda negativo. Y con el más te queda menos. ¿Sí? Nada más. Sí. En cambio, antes, cuando habíamos sacado en este paso, sí quedó más porque acá había un menos. Y el menos de adentro se salió y se hace más. Pero ahí ya había un más. Y acá esto queda negativo. Con el positivo de acá, me queda como negativo. Sí, sí, pero en vez de escribirlo como menos X sobre elevado a la menos 1 sobre 1, puse directamente el menos 1 abajo, como si fuese. Ah, Me olvidé de eso. uno del denominador uno lo pone arriba, ¿no? Mm. Bien. Bueno, Profe, una sí, pregunta sobre eso. sí. A la hora de elegir U, elegís U igual a L de logaritmo natural de X, ¿no? Y después B'. ¿Ahí por qué no pones simplemente B? ¿Cómo? Onda, al elegir U y B, empezaste Sí. eligiendo a U como No, logaritmo natural de X. vuelve, ¿no? Hay que leer, porque tienen que tener una función y su derivada. No es dos funciones originales, no dos primitivas. Entonces elegí Ah, U y B'. ¿Y por qué no elegí como, por ejemplo, elegimos U, logaritmo natural de X, y B' lo elegimos como X a la menos 2? ¿Y por qué no elegimos al revés? Elegimos U', logaritmo natural de X. Porque la primitiva del logaritmo natural de X no lo conocemos todavía. Ya que está, podemos hacer el ejercicio. ¿Cómo calcular la integral del logaritmo natural de X de X?
¿Sí? Bien. O sea, y ahí estoy buscando la primitiva del logaritmo natural de x. ¿Qué les parece? ¿Podremos sacarlo tan inmediatamente? Va a ser una función cuya derivada me dé el logaritmo natural de x. Lo multiplicas por 1 y tomas como Ah, bien. u. Lo puedo hacer por partes a esta integral, ¿sí? Lo puedo hacer por partes, pero donde voy a poner como el producto de 1 por logaritmo natural de x. Y entonces ahí puedo ya considerar cuál es u y cuál es b'. Bien. Bueno, piénsenlo. A ver, no, un ratito piensen eso. Se los voy a agregar como inciso D después. Los voy a dejar resuelto ahí porque para que les sirva para el práctico. Bien, piensen un ratito. Bueno, está. ¿A quién eligieron como u? Logaritmo natural. Logaritmo natural de x. Entonces, u', ¿a qué es igual? 1 sobre x. Es 1 sobre x. ¿Y b', a quién es igual? ¿A qué eligieron? 1. 1, la constante 1. Entonces ahora necesito la primitiva de 1. ¿Cuál es? X. Una función cuya derivada me da 1. Entonces ahora vengo. ¿Quién era u? Esta. Y esta es la derivada. Bueno, ahora necesito tener u por b. Entonces, ¿cuál es u? Logaritmo natural. Logaritmo natural de x. Por b. X. X. Menos la integral de qué. Recién dijimos u por b'. Entonces ahora voy a decir u' por quién. Por B. Por b. ¿Quién es u'? El 1 sobre x El 1 y sobre el b es x. Bien. Por b, y b es x, de x. Bueno, pero entonces me queda el logaritmo natural de x, o vamos a poner mejor ahí para que no se confundan ahí, x, logaritmo natural de x, que es lo mismo, conmutativa, menos la integral. Fíjense que el 1 sobre x y el x, ¿qué pasa? Se cancelan. Se cancelan. Y me queda la integral de 1 diferenciar x. O sea, tengo que buscar una primitiva de 1. ¿Y cuál es? Constante. ¿Quién es? Ah, una x. Más X. Más constante. ¿Sí? Bien. Y entonces esa es la integral
del logaritmo natural de x. X logaritmo natural de x menos x más constante. La primitiva del logaritmo natural. Bueno, O sea que si en el de arriba hubiéramos querido usar el logaritmo natural como la U, no como podía. la B', digo, tendríamos que haber puesto en la B todo eso. Y me complica la existencia, no sirve como para... ¿Sí? ¿Estamos? Porque uno tiene que después tener la otra, esta integral se tiene que facilitar, no complicar. Claro. Bien. Bueno, este método lo voy a guardar a este para pegárselo enseguida cuando le sube el teórico. Este método es entonces el método de integración por partes, donde en el integrando debe aparecer una función, un producto de funciones, donde una es una función sin derivar, la otra es la derivada. Bueno, yo había puesto esos dos ejemplos nada más, ahora les agregué dos más. Entonces vimos, método de sustitución, ¿qué característica tenía ahí en ese método? Sustituíamos lo compuesto por U y Tenía que tener el integrando ser una función compuesta y a su vez era un producto también, ¿no? Donde había una función compuesta y el otro factor era la derivada de la función interior, ¿sí? Este método es un producto también, pero donde aparece donde tengo un producto de funciones donde una está derivada y la otra está sin derivar. Otro método que me parece que está viendo la hora, por ahí para que no avancemos tanto, para que no se les complique todos estos métodos, podríamos dejar hasta ahí, me parece, porque si no, el otro método que quería presentarle es el último que vamos a ver, es el método de integración para funciones que son cocientes de polinomios, que se llama método de integración por mediante fracciones simples. toda esta parte no la tenemos en el teórico cargada, ¿no? No, porque yo les voy agregando hasta donde doy para no adelantarme a los ejemplos resueltos porque quiero que los vayamos haciendo juntos. ¿Sí? Ahora les voy a dar hasta ahí. ¿Qué parece? No sé si le había dado esta partecita. ¿Esta no se lo di? No, está hasta la diapositiva anterior, Bien. hasta el ejemplo 5. Bueno, este método es para aplicar a una función donde en el integrando aparece un cociente de polinomios. Recién veíamos que en el integrando aparecían productos, que veíamos si aparecía una función, una composición y la derivada de la función que estaba como argumento. En el otro aparecía un producto donde había una función derivada y la otra sin derivar. Acá aparece un cociente de polinomios. Y cuando uno tiene cociente de polinomio pueden presentarse distintas posibilidades, ¿no? Que los polinomios tengan igual grado, ¿sí? Que los dos tengan igual grado, o que el grado del numerador sea más grande que el grado del denominador, o al revés. Entonces, se puede presentar esos casos. Que el grado del numerador sea más grande que el grado del denominador. Entonces, en ese caso, conviene hacer la división y reescribir. Cuando uno divide, hace una división, por el algoritmo de la división uno dice, bueno, si yo divido un polinomio P por un polinomio Q, me va a quedar un cociente y un resto. Por lo tanto, el dividendo se puede escribir como el producto entre el cociente y el divisor más el resto. Entonces, si uno el polinomio P lo escribe de esta manera, entonces me va a quedar arriba en el numerador, me va a quedar C por Q más R, donde C es el cociente, el resultado de la división, ¿sí? Y Q es el divisor y R el resto, lo que me sobra. Dividido Q. Pero si uno ahora, como arriba tiene una suma, uno puede distribuir este divisor, este denominador. Entonces me queda C por Q dividido Q, se cancela el Q con el Q y me queda el cociente, más el resto dividido Q.
Y se supone que esta integral va a salir va a salir más rápido que esta que no era tan inmediata. Ahí vamos a ver ejemplos. Otro caso puede ser que el grado de P sea más chico que el grado de Q, ¿sí? Entonces, si el grado del numerador es más chico que el grado del denominador, ¿qué puedo hacer? Bueno, en este caso conviene factorizar. En este caso se factoriza el denominador. ¿Y qué puede ocurrir cuando uno factoriza el denominador? Que ese polinomio tenga las raíces reales o que ese polinomio no tenga todas las raíces reales. Todo eso por el teorema fundamental del álgebra, ¿no? Y si uno sabe que si tiene grado n, va a tener exactamente n raíces complejas y a lo sumo n raíces reales. Este método se llama, cuando aparecen un integrando de esa forma y uno tiene que llevarlo a suma de fracciones más chicas, se llama método de integración por fracciones simples o parciales. ¿Sí? Bueno, ¿qué ejemplos podemos hacer para ver esto? Lo primero que tenemos que hacer es recordar un poquito sobre polinomios. ¿Ustedes han visto en el secundario suma de fracciones algebraicas? ¿Han trabajado con polinomio primero? Sí. ¿Sí? ¿Y se acuerdan cómo dividir polinomios? ¿Sí o no? No. No. ¿Y sumar fracciones? Tampoco. Bueno, le voy a mostrar esto y vamos a dejar acá y después vamos a seguir para no complicarle tanto. Total, vamos bastante avanzados con respecto al práctico, que todavía no empezamos. Bueno, cuando uno suma fracciones algebraicas son fracciones donde aparecen polinomios, ¿no? Es más o menos como cuando uno suma fracciones con números. Que uno, para sumar dos fracciones que tienen distinto denominador, ¿qué hacían? Por ejemplo, si tenían que sumar un medio más un tercio. ¿Qué buscaban? Se Múltiplo divisor multiplicaba común. cruzado y se sumaba y abajo se multiplicaba el denominador. Claro, buscan un múltiplo de los denominadores, el común, y generalmente uno busca el mínimo común múltiplo, como múltiplo de los denominadores. Entonces, bueno, con esto hace más o menos lo mismo, busca un múltiplo de x menos 1 y x más 1, para tratar de sumar fracciones que tengan igual denominador. Bueno, ¿cuál es el múltiplo común entre x menos 1 y x más 2? El producto, ¿sí? Porque como son distintos, o es como decían recién, entre 2 y 3, 2 por 3, 6. Bueno, acá, entre x menos 1 y x más 2, el mínimo común múltiplo es x menos 1 por x más 2, la multiplicación. Y bueno, ¿y cómo sumo? Bueno, para sumar tengo que multiplicar numerador y denominador por algo, por lo mismo, para no alterar. Bueno, yo en el denominador necesito tener x menos 1 por x más 2, y acá tengo x menos 1, tengo que multiplicar arriba también por x más 2. Y ahí obtengo una fracción con denominador, el mínimo común múltiplo, equivalente a esta. Y si quiero buscar un equivalente a esta con denominador x menos 1 por x más 2, voy a tener que multiplicar por lo que me falta, x más 2, o sea, por x menos 1. Se multiplicó arriba y abajo por x menos 1. ¿Ven? Total, no alteré nada, porque si yo simplifico esto, tengo lo mismo que tenía. Acá simplifico este con este y vuelvo a lo que tenía. Pero, ahora sí, yo puedo restar estas fracciones, ¿sí? Entonces, cuando uno resta fracciones con igual denominador, dejo el mismo denominador y resto los numeradores. Entonces, ¿qué me va a quedar? El denominador va a ser x menos 1 por x más 2. Y el numerador va a ser 2 por x más 2, por 2, o sea, 2x más 4, menos x menos 1. ¿Sí? Entonces, junto las x, 2x menos x, x.
Y acá me queda 4 menos 1, me va a quedar 4 más 1 que es 5. ¿Ven? Entonces, ¿yo qué tengo? Tenía una resta de fracciones y al restarlas me quedó una fracción donde el denominador, el producto de los denominadores, y el numerador me quedó x más 5. Nosotros vamos a ir al revés. Vamos a tener ahora la integral de una cosa de este tipo, por ejemplo, un cociente de polinomios así, y lo que voy a querer es transformar esta fracción en una suma de fracciones más sencillas de integrar. O sea, voy a hacer el proceso al revés. ¿Sí? ¿Cómo descomponer una fracción de este tipo en suma o resta de fracciones más fácil de integrar? ¿Sí? O sea, vamos a hacer el proceso al revés. ¿Sí? Bueno, acá distribuyendo, aplicando propiedad distributiva, esta multiplicación me queda así. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el revés. Vamos a descomponer un cociente de polinomios de este tipo en una suma de polinomios más fácil de integrar. Porque si yo quisiera integrar esto así, no tengo una forma inmediata de integrarlo. Pero al descomponerlo en una suma o resta de fracciones más sencillas, sí, porque como acá tengo una suma, voy a distribuir la integral en la suma y estas ya van a ser más fácil con alguno de los métodos que aprendimos antes, sustitución, ¿sí? o parte. Bueno, eso es lo que vamos a hacer la clase que viene. Vamos a ver formas, ¿ven? Porque yo hacía ahora, yo que tenía que integrar esto, y yo a este cociente lo puedo transformar en una suma de fracciones más sencilla. Ahora puedo integrar esto, es lo mismo que integrar esta suma. Entonces integro, va a ser la suma de las integrales. Y la integral de 2 sobre x menos 1, uno lo podría sacar ¿con qué método? Con el que vimos recién. Multiplicación ese. No, porque el 2 lo puedo sacar afuera, ¿no? Entonces me queda el integral de 2 sobre x menos 1, el 2 sale afuera, me queda la integral de 1 sobre x menos 1, diferencia de x. Y ese era por sustitución, ¿sí? Puedo hacer la sustitución x menos 1 y me va a quedar la integral de 1 sobre u. Bueno, y después tienen que sacar el diferencial de x, que en este caso coincide con el de u. Por eso queda logaritmo natural del módulo de x menos 1. Y el 2 salió afuera. Menos, acá es igual, el 1 sale afuera cuando uno toma integral, porque una constante. El menos sale afuera en realidad. Y me queda la integral de 1 sobre x más 2. También lo puedo hacer por sustitución. ¿Sí? Y entonces me queda logaritmo natural de x más 2 y todo eso más constante. Bueno, eso vamos a ver la clase que viene. Pero entonces, ¿qué necesito para la clase que viene? Que repasen los métodos que vimos hasta ahora, porque ahora acá en esto van a aparecer por ahí cuando yo pueda descomponer un cociente en suma o resta de fracciones más sencillas, vamos a tener que aplicar alguno de los métodos que vimos antes. Entonces que los miren para que no se nos amontone tanto y puedan seguirme en el razonamiento. Y otra cosa que necesito para la clase que viene, para que me puedan seguir, es recordar cómo dividen polinomios. Y les voy a subir hasta acá. ¿Sí? Pero a ver si les puedo subir. Les voy a subir hasta ahí. Pero sin la resolución completa, porque si no, me van a seguir con trampa. Entonces, necesitamos para la clase que viene que revisen todo lo que vimos hasta acá, que repasen cómo dividir polinomios. Y con eso es suficiente como para terminar. ¿Sí? ¿O no? ¿Qué opinan? Sí, profe. Bien. Bueno, y los dejo un ratito antes, se ponen a repasar. Y ya les subo esto actualizado hasta hoy. Genial. Gracias, profe. Nos vemos. Bueno, de nada, nos vemos el jueves. Dividir por